De filosofía, vamos a desarrollar la semana número 4, que tiene como tema periodo cosmológico. El objetivo de nuestra clase es conocer las ideas principales de los primeros filósofos de la historia. Empecemos. Hablemos del surgimiento de la filosofía. Sabemos que la filosofía surge en Grecia, en una ciudad comercial llamada Mileto. Solo recordemos al primer filósofo de la historia, Tales de Mileto. Además, recordemos que la filosofía surge entre los siglos 7 y 6 antes de nuestra era. Pero nos preguntamos, ¿qué condiciones explican el surgimiento de la filosofía? Ante esta pregunta, ante la pregunta ¿qué condiciones explican el surgimiento de la filosofía?, podemos hablar de condiciones objetivas y condiciones subjetivas. Hablemos de las condiciones objetivas. Estas pueden ser económicas, estas pueden ser ideológicas. Sabemos que la filosofía aparece en una sociedad esclavista, una sociedad dividida en clases sociales, amos y esclavos, pero también una sociedad donde existía una gran actividad comercial, es decir, existían artesanos y comerciantes. A la vez, se daba pues un gran intercambio cultural, o sea, la filosofía griega tiene una gran influencia de Oriente, de la ciencia oriental, astronomía, geometría, como también de las religiones orientales. Recordemos que en este contexto no existía un libro sagrado, tampoco existía una religión, una doctrina que se imponga y por lo tanto había libertad de pensamiento y por eso las diferentes ideas de los primeros filósofos de la historia. Ahora, en el plano subjetivo, según Platón y Aristóteles, los primeros filósofos se asombraron ante el cosmos, ante el movimiento, ante los cambios del cosmos, y se preguntaron cuál es el principio de todo lo existente, cuál es el arjé, el arché de todo cuanto existe. Otra manera de poder explicar el surgimiento de la filosofía es a través de la teoría del paso del mito al logos. O sea, antes que surja la filosofía, existía una manera de explicar las cosas, que era el mito. Sí, y el mito puede definirse de la siguiente manera, desde un punto de vista general, como una narración ficticia que brinda una explicación falsa sobre la realidad. Un ejemplo sería el mito de Orfeo y Eurídice. Como te comentaba, los griegos explicaban el mundo en base a mitos. Explicaban el amor de un esposo, explicaban la fidelidad de un esposo, explicaban la reencarnación, el destino, cualquier aspecto de la realidad utilizando mitos. Pero poco a poco, debido a las condiciones económicas que hemos mencionado, los griegos van a desconfiar de los mitos y va a aparecer una nueva manera de explicar el mundo que se va a llamar filosofía, que se va a llamar logos, que va a ser la razón. Por eso, hablar de logos o la filosofía de la razón es hablar de una elaboración explicativa, como hemos dicho, racional, que es crítica, problemática, que es lo que vamos a mencionar en este momento. Vamos a hablar del primer periodo de la filosofía antigua llamada periodo cosmológico. Pero si hablamos de la historia del pensamiento filosófico, sabemos que la filosofía se divide en filosofía antigua, medieval, moderna y contemporánea. Y en la filosofía antigua encontramos periodos. El periodo cosmológico, periodo antropológico, periodo ontológico y periodo helenístico romano. Sí, nos vamos a centrar en el periodo cosmológico, como te mencionaba, el primer periodo de la filosofía antigua. Los filósofos de esta época van a tener como tema central la naturaleza y van a debatir sobre el principio, el arché o arjé de la naturaleza. De ahí la pregunta, ¿cuál es el principio de todas las cosas? ¿Cuál es el origen del cosmos? O también, ¿qué hace que las cosas sean lo que son? Ante este tema, este debate, esta pregunta, vamos a hablar de dos grupos de filósofos, los filósofos monistas y los pluralistas. Empecemos con los monistas. Este grupo de filósofos va a afirmar que hay un arjé,
un arché, un principio que nos permite explicar el cambio, la transformación del cosmos, el origen del cosmos. Como por ejemplo, tenemos a el primer filósofo de la historia, Tales de Mileto, tenemos a Anaximandro, Anaxímenes de Mileto, como también a Pitágoras, Heráclito y Parménides de Lea. Vamos a explicar cada uno de ellos. Empecemos con Tales de Mileto. Dirá que el principio, el arché, es lo húmedo, es el agua. Según la concepción de Tales, el cosmos es como si fuera un inmenso mar y la Tierra un tapete que flota en el inmenso mar. Y por eso todo es humedad. Si todo es humedad, entonces todo tiene vida. De ahí pues esa frase, todo está lleno de dioses, que significa todo tiene vida porque todo tiene agua. Después de Tales, viene Anaximandro de Mileto. Anaximandro dirá que el arché o principio es lo indeterminado, es lo ilimitado, ¿sí? Una sustancia material, un principio material sin límites, indeterminado, que va a llamar apeirón, ¿sí? Todo surge del apeirón, un principio no delimitado, no determinado como es el agua, sino un principio indeterminado, sin límites, sin forma, que va a llamar, como te decía, apeirón. Después viene Anaxímenes. Anaxímenes va a regresar a un principio que podemos observar, el aire, ¿sí? Él va a decir que el aire se transforma, el aire se puede convertir a través de un proceso de calentamiento, de rarefacción, decía, se convierte en fuego, el aire a través de un proceso de condensación, de enfriamiento, se convierte en nubes, en agua y luego en tierra. A través del aire, Anaxímenes podía explicar los cambios y también cómo surgieron los demás elementos, ¿sí? Hablemos ahora de Pitágoras de Samos. Pitágoras de Samos fundará una escuela llamada Escuela Pitagórica, escuela que va a llevar su nombre. Esta escuela era tomada pues como una secta política, matemática y religiosa. Pitágoras afirmaba que el principio o arché es el número, porque el cosmos es explicable matemáticamente. Las matemáticas nos permiten comprender la realidad. Es que para los pitagóricos, para Pitágoras, el cosmos tiene armonía, tiene orden. Ese orden cósmico puede ser explicado matemáticamente. Además, que ellos creían que ese orden cósmico también viene a ser un orden cósmico musical. O sea, ellos creían en su misticismo, ellos pensaban que podían escuchar la música del movimiento de las esferas celestes. Por eso, que los pitagóricos van a afirmar que la música se puede explicar matemáticamente, ¿sí? Van a aportar en el tema de las escalas musicales. También los pitagóricos decían que el hombre es alma inmortal. El hombre en esencia es alma inmortal. El alma es aprisionada en el cuerpo. El alma, al mezclarse con el cuerpo, al ser atrapada en el cuerpo, va a hacerse impura y por eso que el alma tiende a reencarnarse, tiende a viajar a diversos seres. Por eso Pitágoras pensaba que el objetivo del hombre consiste en buscar purificar su alma a través de la sabiduría, a través del conocimiento. Luego, tenemos al filósofo Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso tiene una frase muy interesante. Nadie puede bañarse dos veces en las mismas aguas de un río. Nadie puede bañarse dos veces en un mismo río. ¿Qué quiere decir? Que uno no puede bañarse dos veces en un mismo río porque las aguas del río cambian constantemente. El río fluye, cambia sus aguas constantemente. Eso quiere decir, eso significa que el cosmos está cambiando constantemente, la realidad está cambiando constantemente y el fuego expresa eso. Todo es fuego porque todo está cambiando constantemente. Uno observa las llamas del fuego, estas llamas del fuego cambian, se mueven constantemente.
todo nace y todo se consume en el fuego. Entonces, el fuego es el cambio constante, es la realidad que está cambiando constantemente. Entonces, si todo es fuego, entonces ese fuego, ese cambio es la ley universal. Si todo está gobernado por el cambio constante. Y ese cambio constante se produce a través de la ley unidad y lucha de contrarios. Se produce a través de la unidad y lucha de contrarios. O sea, los contrarios se complementan, son una unidad. El amor necesita del odio, al igual que el odio del amor, la guerra de la paz, al igual que la paz de la guerra, el día de la noche, así como la noche del día, son contrarios que se complementan mutuamente, pero también están en constante contradicción, porque del amor nace el odio y viceversa. La guerra se transforma en la paz y viceversa. Al igual que el día se convierte en noche y viceversa. Entonces, el cambio para Heráclito se produce a través de esa unidad y lucha de contrarios, de esa unidad y esa contradicción. Después tenemos al filósofo Parménides de Lea, que dirá que el principio o arché es el ser. El ser es la realidad. El ser significa realidad. Y para Parménides existen dos vías para comprender la realidad, el ser. Una es la opinión, los sentidos, y otra es la razón. A través de los sentidos podemos generar una opinión sobre la realidad, una opinión que es cambiante. ¿Por qué? Porque los sentidos nos muestran que la realidad está cambiando constantemente, así como la guerra deja de ser y se transforma en paz, así como la paz deja de ser, se transforma en guerra. Entonces, los sentidos nos muestran esa realidad cambiante, esa realidad que va dejando de ser constantemente. Pero para Parménides, lo real no cambia. Lo que cambia no es real, es ficción, es una apariencia. Por eso, esa realidad que va dejando de ser resulta impensable. Porque para Parménides el ser es igual al pensar. Ser y pensar son lo mismo. Eso significa que la única manera, la única vía para poder hallar la verdad es la razón. La única vía para poder comprender lo real, el ser, es la razón. La razón nos muestra que la realidad no cambia, o sea, es inmutable, que la realidad viene a ser única, viene a ser única como una esfera. De esa manera, para Parménides, el ser es lo único que realmente existe. Además, el ser es único, eterno, inmutable, finito, esférico, simple y compacto. Concluirá Parménides con su frase: el ser es y el no ser no es. Lo único que existe es el ser. Es imposible pensar en el no ser. ¿Sí? El no ser no existe, dirá, ¿no? Ahora, el debate que se produce entre Heráclito y Parménides, porque Heráclito defiende el movimiento, el cambio, la mutabilidad, y Parménides defiende lo inmutable, el ser eterno, único, inmutable, que no cambia. Entonces, a partir del debate entre Heráclito y Parménides, otros filósofos van a sintetizar las propuestas de estos dos pensadores, o sea, filósofos que van a hablar del cambio y filósofos que van a hablar del ser como algo inmutable. Entonces, estos filósofos serán los pluralistas, el segundo grupo, ¿no? Filósofos pluralistas que van a afirmar que no existe un principio, sino existen varios principios para explicar el cosmos. Estos principios o archés lo plantean, por ejemplo, un Empédocles, un Anaxágoras, un Demócrito. Empédocles de Agrigento dirá
que existen 4 elementos o 4 raíces: el agua, el fuego, la tierra, el aire. Y que estos elementos o raíces vienen a unirse y generar las cosas. Vienen a separarse y destruir las cosas, que son la corrupción, la destrucción. Entonces, para hablar de generación y corrupción, utiliza 2 fuerzas cósmicas, amor y odio. Amor y odio son 2 fuerzas cósmicas. Amor es la fuerza de atracción, la fuerza que une las raíces, los elementos. Y el odio es la fuerza de repulsión, la que separa y destruye. ¿Te recuerda? El movimiento es explicado a través del amor y el odio. Después tenemos a Anaxágoras de Clasomena. Anaxágoras dirá que existen pequeñas semillas, principios materiales y racionales, que son semillas, espermata o también homeomerías. Estas componen el mundo. Estas son semillas infinitas, son a la vez cualitativamente diversas y divisibles hasta el infinito. Estas partículas, ¿cómo se reúnen? ¿Cómo se juntan? ¿Cómo se separan? A través de una fuerza que va a llamar nous o nous o inteligencia ordenadora o una mente que ordena las cosas. Si el cosmos tiene un orden, entonces ese orden tiene que ver con esta fuerza, esta inteligencia que ordena el cosmos. ¿Sí? De esa manera utiliza una inteligencia como un dios ordenador para explicar el movimiento en el cosmos. Luego, al final ya, tenemos la filosofía de Demócrito. Demócrito de Abdera nos propone la teoría atomista, o sea, él nos dice que los principios son átomos. Los átomos son como lo lleno, es como el ser. Y el vacío es como si fuera un espacio que permite la unión y separación de los átomos. Ahora, ¿cómo se produce la generación y la corrupción de los mundos? ¿Cómo se produce la generación y la destrucción de los mundos? Él plantea que los átomos son diminutos, son principios infinitos, con infinitas formas y tamaños, también son invisibles, no se pueden percibir, no se pueden ver, pero uno puede razonar y pensar que existen pequeñas partículas, ¿verdad? Pequeñas partículas que son indivisibles, que son indestructibles y que componen el mundo. Como también, como te decía, existe un espacio que va a llamar vacío, que hace posible el movimiento y el desplazamiento de los átomos. A la vez, pensaba Demócrito que los átomos más pesados tienden a caer y se unen con los átomos más livianos. De esa manera, por una suerte de ciega necesidad, se empiezan a unir los átomos y surgen pues los infinitos mundos, planteaba Demócrito. Al final, tenemos un pequeño resumen puntual, un esquema de lo que se ha ido comentando, de la clase que hemos ido desarrollando. Recordemos, este periodo se conoce como periodo cosmológico o periodo de los presocráticos. Se habla de la naturaleza, del mundo físico. Recordemos que los filósofos van a debatir sobre el arché, el principio, o también arjé de la naturaleza. Los filósofos también van a estar divididos, agrupados, ¿no?, en monistas y pluralistas. Los monistas plantean un principio, como Tales nos dice que el principio es el agua, Anaximandro, Apeirón, Anaxímenes el aire, Pitágoras el número, Heráclito el fuego, Parménides el ser. Recordemos también que a partir del debate entre Heráclito y Parménides, los demás filósofos, o sea, los pluralistas, van a plantear sus propuestas. Claro, van a hablar del movimiento, van a explicar el tema del movimiento y también van a explicar que existen archés, que son como el ser de Parménides. Ahí tenemos Anaxágoras, que habla de memerías, Empédocles, que habla de las 4 raíces, y al final Demócrito, que habla de átomos y vacío. Entonces hemos culminado nuestra clase del periodo cosmológico. Muchas gracias.